Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo obtener un portafolio de inversión óptimo. Supongo que el portafolio contiene dos activos, el activo riesgoso A, que son las acciones de Apple, y el activo riesgoso B, que son las acciones de Microsoft. Una acción se considera un activo riesgoso, dado que quien la adquiere no sabe el rendimiento que va a obtener, porque los precios de las acciones fluctúan mucho. Incluso no se sabe la magnitud de la ganancia o la magnitud de la pérdida. Optimizar un portafolio significa determinar qué porcentaje de la inversión se destina al activo A y qué porcentaje de la inversión se destina al activo B, tal que se maximice el índice de Sharpe en este caso. Si ustedes analizan, la fórmula para determinar el porcentaje de inversión en el activo A tiene varios componentes que iremos obteniendo poco a poco. Para ello necesito los precios de las acciones de Apple, eso están en la columna B, y los precios de las acciones de Microsoft que están en la columna C, ambos mensuales para el periodo de enero a diciembre de 2017. En la columna G tengo los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano con vencimiento de 30 días. Estos bonos se les considera activos libres de riesgo porque quien lo compra sabe de antemano cuál es el rendimiento que va a obtener y prácticamente son de cero riesgo porque tienen respaldo del presupuesto del gobierno federal. Dicho esto, calculamos el rendimiento de las acciones de Apple de enero a febrero. Selecciona el precio de la acción de Apple en febrero y ahí se le resta el rendimiento de la acción de Apple del periodo anterior, es decir, de enero. Aquí voy a obtener una ganancia, dado que el precio de la acción subió. Si el precio de la acción hubiera bajado, tendría una pérdida. Entonces, esta ganancia la comparo con la inversión inicial, que es la de enero de 2017. Para evitar repetir la fórmula, la jalo hasta diciembre del 2017 y para obtener los rendimientos de Microsoft, jalo la fórmula. Posteriormente obtengo el promedio de los rendimientos de las acciones de Apple. Le pongo la palabra promedio, abro paréntesis, selecciono, cierro. Y para evitar hacer la fórmula varias veces, la jalo hasta la columna G. Aquí tengo dos componentes, el primero es la varianza, el segundo es la desviación estándar. Ambos miden el riesgo de la inversión. Primero calculamos la varianza, el primer componente es varianza poblacional, el segundo es varianza muestral. Calculamos la varianza muestral. Bar S, selecciono Apple, febrero, diciembre, cierro paréntesis, jalo fórmula hasta la columna B. El siguiente componente es la desviación estándar. De estas dos opciones agarro la muestral, selecciono febrero, diciembre, Apple, Enter y jalo la fórmula hasta la columna G. Los datos los paso a porcentaje con un decimal, excepto los totales, que para una mejor visualización le pongo 2 decimales. Ahora, ¿qué significa riesgo? Riesgo es que los activos se alejen del promedio. Entre más lejos estén los activos del promedio, son más volátiles, más riesgosos y tienen mayor desviación estándar. Entre más cerca estén los activos del promedio, menos volátiles, menos riesgo y menor desviación estándar. Nótese que el riesgo de Microsoft es menor que el riesgo de Apple,
pero a su vez Microsoft tiene un menor rendimiento que Apple. Aquí se cumple aquella ley financiera que dice que a menor riesgo, menor rendimiento. El siguiente componente que hay que calcular es la covarianza. De estas dos, elijo la muestral. En matriz 1 selecciono los rendimientos de Apple mensuales y los separo por una coma. En matriz 2 selecciono los rendimientos de Microsoft. Aquí la covarianza es positiva, lo cual quiere decir que ambos rendimientos se mueven en la misma dirección, es decir, si los de Apple aumentan, los de Microsoft también, si los de Apple disminuyen, los de Microsoft también. Si la covarianza fuera negativa, quiere decir que ambos rendimientos se mueven en dirección contraria. Si los de Apple van al alza, los de Microsoft a la baja. Si los de Apple van a la baja, los de Microsoft van al alza. Y ahora sí, tenemos todos los elementos para calcular qué porcentaje de la inversión destino al activo A. Vámonos con el numerador. El primer componente es el rendimiento promedio de A. Y eso le resto el rendimiento promedio del activo libre de riesgo por sigma cuadrada B, que es la varianza del activo B, que está en esta celda, menos paréntesis, rendimiento promedio del activo B, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo, y eso lo multiplicamos por sigma AB, que es la covarianza entre ambos activos riesgosos, cierro paréntesis, entre, vámonos con el denominador, doble paréntesis, rendimiento promedio del activo A, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo, por sigma cuadrada B, que es la varianza del activo B, más rendimiento promedio del activo B, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo por sigma cuadrada A, que es la varianza del activo A, menos, paréntesis, rendimiento promedio del activo A, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo, más rendimiento promedio del activo B, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo. Y eso lo multiplico por sigma AB, que es la covarianza entre ambos activos riesgosos. Doy Enter y prácticamente el 23% de la inversión tiene que destinarse al activo A. Para obtener el porcentaje de inversión en el activo B, ocupo esta fórmula, 1 menos lo que ya obtuvimos, el porcentaje de la inversión en el activo A, que está en esta celda. Si yo sumo ambos porcentajes, me da el 100%, que es el total de la inversión. El siguiente paso es obtener el rendimiento promedio del portafolio. El primer componente es el porcentaje de la inversión en el activo A por cada rendimiento del activo A más porcentaje de la inversión en el activo B por cada rendimiento del activo B. Me coloco en la celda correspondiente, primer componente, porcentaje de la inversión en el activo A, que está en esta celda, por primer rendimiento del activo A, febrero, Apple, más porcentaje de la inversión del activo B por primer rendimiento del activo B de Microsoft. Y para evitar que los porcentajes de inversión se muevan, fijo las celdas con un signo de pesos. Doy Enter. Jalo la fórmula. Y lo ponemos en porcentaje. Aquí tengo el rendimiento promedio del portafolio, que es 2.96, y
el riesgo, que es 3.48. Noten que el rendimiento del portafolio es menor que los riesgos de ambos activos individuales. Es una de las ventajas y las consecuencias de la diversificación, disminuir el riesgo, que si yo lo invirtiera en activos individuales. Por último, tengo el índice de Sharpe. En el numerador es la diferencia entre el rendimiento promedio del portafolio y el rendimiento promedio del activo libre de riesgo. Si esta diferencia es positiva, el rendimiento promedio del portafolio está por encima del rendimiento promedio del activo libre de riesgo y conviene invertir en acciones y no en bonos. Si esta diferencia es negativa, quiere decir que el rendimiento del activo libre de riesgo es mayor que el rendimiento promedio del portafolio y conviene invertir en bonos y no en acciones. Este exceso de rendimiento que está en el numerador se compara con el riesgo del portafolio sigma P, que es la desviación estándar del portafolio. Entonces el índice de Sharpe mide el exceso de rendimiento contra el riesgo. Procedemos a hacer el cálculo correspondiente. Rendimiento promedio del portafolio está en esta celda, menos rendimiento promedio del activo libre de riesgo. Aquí nos va a salir positivo el numerador porque el rendimiento del portafolio 2.96 es mayor que el rendimiento promedio del activo libre de riesgo, que es 0.88. Y eso se divide entre la covarianza. Más bien, entre la desviación estándar del portafolio. Y esto me da 0.60. ¿Cómo interpretamos este dato? Quiere decir que si el riesgo del portafolio se incrementa en 1%, el exceso de rendimiento del portafolio comparado con el activo libre de riesgo se incrementa en 0.66%. Este portafolio es óptimo porque ya determinamos el porcentaje de la inversión en el activo A y el porcentaje de la inversión en el activo B que maximizan el índice de Sharpe. Si ustedes asignaran otros valores arbitrarios que no fueran los de la fórmula, obtendrían otro valor en el índice de Sharpe, pero no máximo. Por lo tanto, insisto, nuestro portafolio es óptimo porque se maximiza el índice de Sharpe. Espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el